Buenas noches, mi nombre es César Betancourt y les voy a hablar sobre circuitos hidráulicos o hilo hidráulico. Se puede decir que un hilo hidráulico es un medio de transmisión energética utilizando técnicas con aceites comprimidos. Transmiten altísimas presiones y por lo tanto desarrollan fuerzas más intensas. El fluido utilizado es un aceite especial que lubrica y transmite potencia. Son circuitos más silenciosos, emplean un aceite que es un elemento contaminante y costoso. La velocidad de vástago que se consigue es menor que la de los circuitos neumáticos y el aceite no se comprime como el aire, por lo que los pistones hidráulicos se pueden detener en cualquier momento. Hablando de los circuitos hidráulicos, tenemos que mencionar, según el principio de Pascal, cuando se aplica una fuerza de líquido contenido en un recipiente cerrado, la presión se transmite por igual a todos los puntos del líquido con independencia de la forma del recipiente. Hay que mencionar también las ventajas y desventajas de los circuitos hidráulicos. Entre las ventajas está la simplicidad, pocas piezas en movimiento, que son por ejemplo bombas, motores, cilindros. El tamaño es un pequeño comparado con la mecánica y la electricidad de igual potencia. Multiplicación de fuerza, prensa hidráulica. Fácil control de fuerza, movimiento suave, silencioso, fácil inversión en el sentido de marcha, regulación sencilla de velocidad y fácil protección contra sobrecarga. Entre los inconvenientes está la limpieza, como es una manipulación de aceite, aparatos y tuberías como en el lugar de ubicación de la máquina. En la práctica hay muy pocas máquinas hidráulicas en las que se extremen las medidas de limpieza. Alta presión exige un buen mantenimiento debido a esto. El precio, las bombas, los motores, las válvulas proporcionales y servoválvulas son muy costosas. Problemas mecánicos y de pérdida de fluido, anomalías debido a la comprensibilidad del aceite y a la elasticidad del sistema. Los circuitos hidráulicos tienen muchas aplicaciones, las cuales están en el sector de manutención, líneas automáticas de transporte interno, está en el sector de prensa y cizalla, está en la industria siderúrgica, laminadores de frío y en caliente, líneas de acabado, máquinas de colada continua, fresadora, torno, eh, en la industria eléctrica, turbinas e interruptores de alta presión, en la industria química ambientes explosivos y mezcladores, en la industria textil está máquinas de estampado tejidos y telares, en la industria electromecánica están los hornos de difusión, la soldadura automática y los tratamientos térmicos. En la industria de la madera y el papel, máquinas continuas, rotativas, impresoras. En un resumen, están las prensas, servosistemas, devanadoras, excavadoras, gatos hidráulicos, frenos, grúas, laminadores, maquinaria en general. Está el accionamiento de válvulas, aparatos portátiles, apertura, cierre de bodegas, arranque de motores, cargadores, cizallas, etc. En los componentes del sistema hidráulico se encuentran fluido hidráulico, acumulador, filtros, bombas, motor eléctrico, válvula de seguridad, manómetro, distribuidor, válvulas auxiliares, está la válvula de regulación, válvula de descarga, antirretornos, cilindros, eh, sí. Como mencionamos anteriormente, fluido hidráulico se define como fluido a cualquier sustancia capaz de transmitir esfuerzo de corte por roce. Sin embargo, el término fluido se ha generalizado en la hidráulica para referirse al líquido que se utiliza como medio de transmisión de energía. El fluido hidráulico tiene cuatro funciones principales, que son la de transmitir potencia, lubricar las piezas móviles, minimizar fugas y disipar el calor. Eh, Estos fluidos deben ser lubricantes, refrigerantes, anticorrosivos, soportar temperaturas sin evaporarse, soportar altas presiones, absorber ruido y viceversa. Los fluidos hidráulicos son líquidos de base acuosa, líquidos sintéticos y aceites minerales y vegetales. También tenemos que hablar de la transmisión de potencia. Como medio de transmisión de potencia, el fluido debe circular fácilmente por las líneas y orificios de los elementos.
Demasiada resistencia al flujo origina pérdida de potencia considerable. El fluido también debe ser lo más compresible posible, de forma que cuando se ponga en marcha en una bomba o cuando actúe en una válvula, la acción sea instantánea. La lubricación. La mayoría de los elementos hidráulicos, la lubricación interna la proporciona el fluido. Los elementos de las bombas y otras piezas desgastables se deslizan unos contra otros sobre una capa de fluido, una película de fluido. Para que la lubricación de los componentes sea duradera, el aceite debe contener los aditivos necesarios para asegurar buenas características antidesgantes, anticorrosivas, antiespumantes y capacidad de evacuar el calor. Además de las funciones que acabo de mencionar, también debe cumplir con unos requerimientos, los cuales son impedir la formación de los lodos, gomas, barnices, mantener su propia estabilidad y por lo tanto reducir el costo del cambio del fluido. Los acumuladores. Los acumuladores, a diferencia de los gases, los fluidos utilizados en los sistemas hidráulicos no pueden ser comprimidos y almacenados para su utilización en cualquier momento o en lugar. El acumulador es un dispositivo por medio del cual se puede almacenar y suministrar fluidos incompresibles bajo presión o no. En el caso a presión, esto se consigue cuando el fluido hidráulico baja presión entra a la cámara del acumulador y hace una de tres acciones, que sería comprimir un muelle, comprimir un gas o eleva un peso. Depósitos. Su función principal es la de acondicionar el fluido, es decir, proporcionar el espacio suficiente para guardar todo el flujo del sistema, más una curva, manteniendo el fluido limpio a una temperatura de trabajo adecuada. El fluido se mantiene limpio mediante el uso de filtros, colados, emanes, según lo que requieran las condiciones medioambientales. La temperatura adecuada de trabajo se logra con un diseño acorde del sistema hidráulico con la utilización de intercambiadores de calor. Los tipos de acumuladores, existen varios tipos de acumuladores, cuáles son acumulador de peso, acumulador de resorte, acumulador de pistón, acumulador de vejiga y acumulador de membrana. Filtros. Su función principal es la de retener partículas y contaminantes insolubles en el fluido mediante el uso de un material poroso. De esta manera se consigue alargar la vida útil de la instalación debido a que se trabaja con un fluido limpio y no contaminado. Los elementos que contaminan el aceite pueden ser agua, aceite, agua y ácidos, agua y ácidos, partículas metálicas, hilos y fibras, polvo, partículas de juntas y pintura. Los factores que determinan el filtrado son varios. Por ejemplo, el nivel de filtración, la presión de trabajo, caudal, pérdida de carga en el filtro, superficie filtrante, frecuencia de mantenimiento, accesibilidad de circuito, coste, ambiente de trabajo, temperatura, suciedad, vibraciones, etc. En datos técnicos de los filtros está el grado de filtración, el caudal filtrante, presión máxima, tipo de fijación, presión diferencial, colocación en el circuito. Existen cuatro tipos de filtros, que son el de ambiente, el de aspiración, el de presión y el de retorno. El filtro de ambiente, el aire contenido en el depósito encima del nivel del aceite está en comunicación con el exterior a través de un filtro ambiente de generalmente 25 micras, que impide que las impurezas del aire ambiente penetren el depósito. Estos filtros son de papel celulósico y no sirven para filtrar aceite. Filtros de superficie. Estos tienen sobre su superficie externa las partículas contaminantes. Esta puede ser papel micronic,
Son de hoja de celulosa tratada y de grado de filtración de 5 a 160 micras. Lo que son una hoja pisada, lo que son de hoja pisada, aumentan la superficie filtrante. Filtro de malla de ambiente. El elemento filtrante es la malla de un tamiz más o menos grande, normalmente de bronce fosforoso. Eh, filtro filtro de alambre bobinado, o espiral, filtro de alambre bobinado o espiral magnética. Cuanto más denso es el bobinado que lo conforma, mayor será el grado de filtración. eh, Filtro de discos lenticulares, su eficacia va de 5 micras, los discos son desmontables y van ampliándose uno contra otro, eh, etcétera. Bueno, existen varios tipos de filtros, como son filtros de profundidad, filtros de absorción, filtros magnéticos, etcétera. Bueno, espero le haya gustado mi exposición, eh, un poco de los elementos del circuito hidráulico. Y bueno, gracias.